aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús y dígale: gracias, Jesús, por cada bendición que tú me das. Dígale conmigo: gracias por mi familia. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, por todos mis pecados. He sido limpiado, he sido liberado, soy hijo tuyo, soy guardado por el poder de tu palabra. Gracias, Padre. Y hoy abro mi corazón a tu palabra y te pido que me hables. Enséñame hoy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo abro mi corazón a ti, abro mi corazón a tu palabra y te pido que hoy me enseñes. Espíritu Santo, sé nuestro maestro hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, invita al que está a tu lado, dile: te invito a sentarte. El tema que hoy vamos a hablar es recargados, y es el número 2. ¿Por qué recargados? Porque cuando enfocamos mucho la aflicción o la prueba en nuestra vida, entonces podemos perder de vista en realidad el producto que produce la prueba. La prueba no está para destruirte, la prueba está para construirte, la prueba está para bendecirte. Por eso, más que enfocarnos en la prueba, vamos a enfocarnos en lo que produce la prueba. La prueba vino para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Y para recargarte, que si tú estabas con municiones, pues ahora estés al doble de municiones, que tú puedas ser mejor que lo que eras antes, que tú puedas estar más capacitado de lo que estabas capacitado. Entonces, cuando uno vive en la prueba, hay veces que uno pierde si no tienes claridad en el tema, si no tienes claridad en la palabra de Dios, entonces puedes correr el riesgo de perder el beneficio de la prueba, ¿no? Y puedes enfocarte en ti mismo y en tu necesidad y cometer digamos, error que muchos cometen de dedicarse a sí mismos. Como estoy pasando por esta prueba, pues hasta que salga de mi prueba, entonces sirvo a Dios. Hasta que salga de mi prueba me intereso por otros. Hasta que salga de mi situación, cualquiera que sea, puede ser escasez, pobreza, puede ser enfermedad, puede ser problemas matrimoniales o problemas familiares, puede ser de cualquier tipo de prueba el que estás viviendo, y puedes enfocarte tanto en la prueba que se te olvida que en realidad Dios te está recargando. Dios está haciendo algo en tu vida para que tú seas mejor. Entonces, si tú te enfocas solo en la prueba, pues pierdes de vista lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es por eso que Dios nos enseña a través de Jesucristo, nos enseña en qué nos debemos de enfocar. Entonces, una vez que sabemos hoy, Dios está trabajando en mí, Dios me está recargando, Dios me está haciendo aún mejor, entonces voy a dedicarme a lo que Dios quiere que yo me dedique. ¿Qué es lo que Dios quiere que me dedique? Es lo que Jesús nos habló en Juan 15:2, y lo hemos leído antes, pero hoy vamos a leerlo una vez más porque es muy importante. Dice así, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará. Ahora, quiero que usted ponga mucha atención en esta parte, porque es importante entender que este es Jesús el que está hablando, es el nuevo pacto, es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el evangelio de la gracia, dice: todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, el Padre, ¿qué hará? La quitará. Y luego dice: pero lo contrario es que todo aquel que lleva fruto, dice, el Padre, ¿qué hará? Lo limpiará. O sea, el que lleva fruto lo limpiará. Dice:
por eso es importante que no te enfoques en tu prueba, que no te enfoques en lo que tú estás viviendo, sino que te enfoques en llevar fruto. ¿Por qué? Porque si te enfocas en producir fruto para el reino de los cielos, dice, mi Padre te limpiará. ¿Para qué? Para que lleves aún más fruto. Entonces, hay veces que el enemigo nos engaña y uno piensa, pero saliendo de esto, Dios, ayúdame a salir de esto, y yo te prometo, y yo esto y el otro, y Dios dice, no, es ahora o nunca. Es ahora que tú tienes que enfocarte en lo que Dios quiere que tú te enfoques. Dice, si tú te enfocas en lo correcto, en llevar fruto, dice, mi Padre te limpiará para que lleves más fruto, especialmente en este tiempo. ¿Por qué en este tiempo? Porque bueno, esas 2 semanas que vienen o 3 semanas que vienen van a ser semanas de cosecha, y vamos a enfocarnos en lo correcto, no en nuestra prueba, pero en fructificar. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en fructificar, el Padre acelerará el proceso, y dice, mi Padre te limpiará. Limpiarte habla de que la rama la va a podar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces alguno puede pensar, ay no, pero si llevo fruto y luego me va a podar, y la podada duele. Diga conmigo, dile al que está a tu lado, la podada duele. Sí duele, pero duele más la arrancada. Porque el pámpano que no lleva fruto, mi Padre lo quitará. Entonces, pero el pámpano que lleva fruto, dice, lo va a podar. Ahora, la podada duele, pero duele más la arrancada. Entonces, ¿cuántos quieren ser arrancados? ¿Cuántos quieren ser mejor podados? Aunque duela poquito, ¿verdad? Pero va a valer la pena. ¿Por qué? Porque Dios no me está destruyendo, Él me está construyendo. Entonces, cuando nosotros le damos la vida a Jesús, a partir de ahí Él lo toma muy en serio. El día ese que escuchaste por primera vez el evangelio, que Jesucristo murió en una cruz por todos tus pecados para lavarte, limpiarte y darte una nueva vida, tú le rendiste tu vida a Jesús, tú le dijiste, Jesús, te doy mi vida, te doy mi corazón. Ese día Jesús escuchó tu oración, escribió tu nombre en el libro de la vida y te adoptó como hijo. Y como hijo, ahora Él cuida de ti, ahora Él está a cargo de tu vida. Él cuida cada detalle alrededor de ti, Él sabe de tu vida, Él está protegiéndote. Pero tienes que entender cómo funciona esa protección. Lo hemos compartido antes, pero para poder entender el tema más, quiero repasar un poquito eso. Y está en 1 Juan 5:18, dice así, dice, sabemos, recuerde también, este es el Nuevo Testamento, o sea, el Evangelio de la Gracia. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuál es el distintivo del que ha nacido de Dios? No practica el pecado. Ahora quiero explicar un poquito de qué es practicar el pecado y qué es pecar, porque hay una enorme diferencia entre el que practica el pecado y el que peca. El que practica el pecado es como el que todo el tiempo juega fútbol y sabe jugar fútbol, sabe todo acerca de cómo correr, cómo tiene condición para correr y corre para allá, y sabe que el defensa, ese es el portero, y el defensa y el medio y el del frente, el delantero, y sabe cómo se juega y todo, porque está habituado a eso. Él juega el fútbol. Pero a cualquiera de ustedes le avientan el balón y usted le va a dar una patada. No sabe para dónde va a ir, pero le va a dar la patada. Eso es el que peca. El que practica el pecado es lo más normal, el pecado. Pero el que peca es el que todavía tiene su humana debilidad y de repente comete errores. Ahora, cuando hablamos de pecado, por supuesto que se nos ocurren los pecados más escandalosos. Pero recuerde, en la vida de Job, el pecado de Job era su temor en el corazón.
y uno piensa, temor, yo ni siquiera lo contaría como pecado en mi vida, ¿no es cierto? Pero nos asustan ciertos pecados y no nos asustan otros pecados. Bueno, cualquier pecado, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, usted ha nacido de Dios, vivió y practicó el pecado, pero ahora dice usted, no, yo no pertenezco al pecado y el pecado no me pertenece a mí. No puedo odiar porque eso no es normal para mí. Normal para mí es perdonar. ¿Cuántos están entendiendo? Eso es normal para un hijo de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no es normal para él. No es que no peca, pero no practica el pecado. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Y el maligno qué? No le toca. Recuerde cuando Jesús, entendiendo esta parte de que el que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, Jesús dijo, miren, cuando oren, oren así, Padre nuestro, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. O sea, va una condición, perdonamos y somos perdonados. Y luego dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, dando a entender que si no somos librados de la tentación, el mal nos toca. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Por eso yo no quiero que el mal me toque. Entonces, Dios, guárdame del pecado. Guárdame del pecado, no quiero que el mal me toque. Guárdame del pecado porque no quiero que el mal me toque. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Amén. Ok, es bien importante que lo entendamos, porque si no, entonces vamos a enfocar la prueba de la manera equivocada. Entonces dice, porque todo aquel que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No es que no te quiere tocar el maligno te quiere tocar, te quiere destruir, pero Dios pone una protección. Así como en Job, vino Satanás y vinieron los hijos de Dios y vinieron a una junta especial allá en el cielo, en algún lugar lejano, allá por alguna galaxia, y se juntaron y Dios le habla a Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Vengo del planeta Tierra y anduve dándole vueltas. Y le dice Dios, ¿consideraste a mi siervo Job? Sí, Señor, sí, lo consideré. Algunos creen que el diablo se asusta con una cruz así, ¿no? Y allá andaba hablando con Dios. Y le dice, sí, pues te sirve porque tú le has rodeado de protección. ¿Le has rodeado de qué? De protección. O sea que tú y yo tenemos una protección que el diablo no puede traspasar. Me imagino yo como cuando, no sé si ha visto esos perros grandotes, gigantes, y andan sueltos en un gran rancho muy bonito, y tú pasas en una bicicleta y el perro viene, guau, 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 2, 3 perros gigantes, pero llegan hasta aquí y no hay una cerca y ellos no pasan de un pedazo. Y tú dices, ¿por qué no pasas? Tú estabas tan asustado, ibas en una moto o en una bicicleta y ellos paran justo en una parte del terreno, y es que no sabes que hay un cable enterrado que tiene un magneto que cuando el perro se acerca le da un toque, y el perro no para porque no te quiere morder, para porque le va a dar un toque después de ahí. Y ya llega un punto, él sabe dónde está la raya, aquí no puedo pasar. Bueno, el enemigo tiene uno de esos puestos, y cada vez que trata de pasar con Job, viene ese castigo, y no podía pasar. Tú y yo tenemos esa protección, a menos que Dios la quite, como se la quitó a Job en un punto, pero no se la quitó sin un propósito. Entonces, hijos de Dios, tenemos una protección. ¿Cuántos dicen aleluya? Eso nos pone feliz, pero hijos de Dios, a veces Dios la quita. ¿Cuántos están entendiendo? Así que dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no te puede tocar, no es que no te quiere tocar, pero no te puede tocar. Y nada que toca el maligno es para bien. Si toca el matrimonio, hay problemas en el matrimonio. Si toca tu cuerpo, hay enfermedad en tu cuerpo. Si toca tus hijos, hay problemas con los hijos.
Si toca, cosa que toca el enemigo, es todo lo opuesto a cuando Dios te toca. Cuando Dios te toca, te libera, te sana, te restaura, te bendice. Pero cuando el diablo toca algo, él no sabe tocar para bendición, él toca para destrucción. Entonces, pero es importante que nosotros entendamos cómo funciona ese cerco de protección, cómo funciona para que siempre nos mantengamos en ese cerco de protección. Antes no conocíamos a Dios, pero ahora que vamos conociendo a Dios, vamos entendiendo, ok, lo que yo hago es muy importante. Dice Mateo 6, 26, 33, también es Nuevo Testamento, y dice así, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos dicen amén? O sea, para Dios, tú y yo somos valiosos, pero si no nos mantenemos en el cerco de protección, por eso es importante la oración. Dios, no nos dejes caer en la tentación. Dios, perdona mis ofensas. Si Dios nos dice que los que son engendrados por Dios no pecan, o no practican el pecado, pero dice todos los días cuando oren, Padre, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que no practicamos el pecado, pero sí pecamos, y hay que continuamente pedir perdón. No pido perdón por los pecados de hace 20 años atrás, o 10 años atrás, o un año atrás, sino los de ayer, y los de ayer, y los de ayer, y los de hoy. ¿Cuántos están entendiendo? Y le pido: y no me dejes caer en la tentación, mas líbrame del mal. Todos los días quiero ser guardado del mal. Todos los días oro. Por eso dice el Señor: oren sin parar, oren sin cesar. Cada día. ¿Por qué? Porque no quiero caer en la tentación, porque el mal está esperando que yo caiga en la tentación para el mal venir sobre mi vida. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Entonces yo tengo que tenerlo claro. Dios me ama. Soy más valioso que un ave. Él cuida las aves, mucho más cuidará de mí, pero tengo que saber cómo funciona esa protección. Hoy vamos a entender un poquito eso, y lo que aun cuando fallamos, aun cuando pecamos, lo valioso que es para Dios, aun cuando remueve ese cerco de protección o la prueba en tu vida, como eso viene a recargarte, viene a bendecirte. No puedes perder de vista el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera cosa que quiero traer a tu corazón es que no permitas confusión adentro de tu corazón. La prueba es para recargarte solamente. La prueba es para tu bendición. Aunque Dios removió el cerco de protección que tenía Job, nunca fue para mal, siempre fue para bendición. Claro, el enemigo venía con todo y él quería acabar con Job, pero Dios le dijo: mira, esto es lo que vas a tocar y esto no lo puedes tocar. Y bueno, el enemigo entró, pero Dios alcanzó su propósito en Job, porque llegó el punto en el que Job se desesperó, se cansó y todo, pero siguió buscando a Dios y tuvo un encuentro con Dios. Y en su encuentro con Dios, ahí Dios lo quebrantó, ahí Dios lo trató, ahí Dios lo santificó, ahí Dios lo limpió, y Job vino a ser mejor que antes de entrar en la prueba. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora, me gustaría decirte que siendo cristiano no vas a entrar en la prueba, pero aunque seas cristiano vas a entrar en la prueba, y tienes que estar listo para eso. ¿Por qué? Porque conscientemente o inconscientemente pecamos, y conscientemente o inconscientemente a veces abrimos la puerta de esa protección. Entonces tienes que saber. Hay un pasaje que me encanta compartir cuando caso a alguien, y es el principio de saber que las pruebas son inevitables. Por ejemplo, dice Jesús también en el Nuevo Testamento que había un hombre que era insensato. Dice que se puso a construir una casa sobre la arena. La construyó, la terminó y se veía perfecta, pero vino lluvia y vino viento, y dice que sopló con ímpetu contra aquella casa.
Y hay veces que no sabemos que el viento puede ser tan fuerte al grado de tumbar una casa. Me decía mi hermana que iban manejando y en la carretera, en uno de los highways de aquí, no sé si era el 35, y del otro lado venía un remolino y agarró un carro, lo levantó y lo trajo hasta el otro lado y lo metió abajo de un puente. Y tú digas como, wow, un carro normal lo movió un viento. O sea, hay vientos que soplan y soplan y viene la lluvia y viene la tormenta y tumban aquella casa. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre la arena. Y luego dice que había otro hombre, dice que el otro hombre, este hombre fundó su casa sobre la roca. Y fundar la casa sobre la roca significa, era un hombre que temía a Dios, que servía a Dios. Dice que ese hombre, aunque fundó su casa sobre la roca, dice que vinieron vientos, los mismos vientos. Oh, yo pensé que si Dios estaba conmigo no iba a haber vientos. No, esa no es la diferencia. Vino, sopló el viento, vino la lluvia con ímpetu. Y tú dices, bueno, pues yo pensé que no iba a venir la tormenta con ímpetu. Pues Dios puede calmar la tormenta. Bueno, la enseñanza ahí es que vino lo mismo que con el insensato, pero aunque golpearon con fuerza contra la casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ahora, la enseñanza ahí nos trae varias cosas. Una, la diferencia más grande que hay sobre construir en Cristo y sin Cristo. Pero la cosa que tú tienes que tener clara es que aunque estés en Cristo, van a venir tormentas. Van a venir tormentas y van a pegar contra tu casa. Eso no te lo puedes evitar. Por más buena persona que seas, por más buen cristiano que seas, no te lo puedes evitar. Pero puedes perder o puedes ganar en la prueba. La idea de Dios es que tú no te confundas y que cada vez que pases en una prueba siempre salgas mejor que como entraste. Esa es la idea de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No para quitarte, sino para darte. La prueba purifica tu fe. Algo precioso para Dios es tu fe, porque tu fe te conecta con algo invisible. Dios no lo miramos, pero Él está ahí. Él es el creador de lo visible y de lo invisible. Él es el creador de todas las cosas. Y dice su palabra que la fe que para Él es preciosa es purificada cuando viene la prueba. Imagine otra vez el cerco de protección que tenía Job. Dios quita el cerco, el enemigo viene y lo toca. Esa es la prueba. La prueba, cuando tú la vives, la prueba en entendimiento, la prueba no está para destruirte, está para recargarte, está para hacerte mejor. Dice 1 Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. O sea, la fe que tú tienes es más preciosa que oro. Alguien puede decir yo tengo oro y tú puedes decir yo tengo fe. Y Dios dice, oh, me voy con el que tiene fe. A la gente va a decir, oh, yo me voy con el que tiene oro. Pero Dios dice no. ¿Por qué? Porque el oro es perecedero. Dice, pero la fe es valiosa. Dice para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice, sea hallada en alabanza. ¿Qué cosa? La fe. En alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, Jesucristo se va a manifestar en un punto, pero va a encontrar ahí algo que sea digno de alabanza, algo digno de gloria, algo digno de honra. Va a depender de cómo tú vives la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Así que Él va a recargarte ¿de qué? De lo que estabas de carente. Te va a recargar de amor, el fruto del Espíritu, de amor. Recuerde que una de las cosas que yo no me había, digamos, preocupado tanto en otro tiempo, me he preocupado más en este tiempo, es que Dios dice, por ejemplo,
que este tiempo sería tiempo peligroso, decíamos la semana pasada o las pasadas, porque el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo le decía a Dios, yo no quiero que seamos una iglesia solo fructífera, pero que sea de piedras preciosas, porque la Biblia dice que el fuego va a declarar la obra de cada uno. Dice que si uno tuviera madera, heno, hojarasca, el fuego la va a declarar, se va a volatizar. Dice, pero si es piedras preciosas, oro, dice, el fuego no le va a hacer nada. Y yo decía a Dios, que cuando la trompeta suene y tú vengas por tu iglesia, que cada uno de esta familia MC sea arrebatado para estar contigo en las nubes. Que solo se queden 2, 3. De hecho, estoy pidiendo voluntarios, algunos 2, 3 voluntarios que quieran quedarse. No voluntarios para eso. Amén. Pero que todos se vayan, porque sería triste que una iglesia 5,000 personas y de los 5,000 nada más 2, 3 se fueron. Eso sería una tragedia. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces tenemos que asegurarnos que siempre, cuando Dios someta a prueba nuestra fe, claro que todos pensamos como, no, yo no necesito la prueba. La verdad es que a lo mejor la estás viviendo y la estás ignorando. A lo mejor has vivido tanta escasez, pobreza, enfermedad, y no la estás enfocando en la manera correcta, como Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres cambiar adentro de mí? Dios, ¿qué quieres que yo saque de mi vida? Este es el momento para eso. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces, para que cuando Él me pase en la prueba, pues tenga un fruto correcto, y Dios me vacíe de todo lo malo y me recargue de todo lo bueno. El amor que no se enfría en mí, que siempre esté amando a Dios y amando a mis semejantes, que siempre me importen los demás, que no esté yo como pensando con que me salve yo y me vaya al cielo yo, a los demás a ver cómo le hacen. No, sino que mi amor no se haga frío. Sí, el amor se ha enfriado porque el amor de muchos se enfriaría porque la maldad se habría multiplicado tanto. Pero Dios nos puede guardar en que ese amor crezca. ¿Cómo? A través de la prueba. La prueba purifica nuestra fe y el amor va a crecer. El gozo va a crecer, la paz va a crecer, la paciencia va a crecer. Ahora, uno nunca sabe cuánta paciencia tienes hasta que la tienes que usar. Cuando usas la paciencia, es ahí donde tú te das cuenta, la tenía la mecha muy corta. O sea, la paciencia no era casi inexistente. Yo le decía a alguien que yo nunca había notado cuánta paciencia a mí me faltaba. Por decir, aun cuando iba manejando, no podía redimir el tiempo de llegar. Si era 1 hora a donde iba a ir, pues era 1 hora y había tráfico y no podía bajar esa hora. Iba a manejar lo más fuerte posible, sin que me viera un policía. Pero no entendía que a veces era falta de paciencia. Yo sé que a ustedes no les pasa eso, ¿verdad? Pero la única manera que yo encontré de entretenerme era, por ejemplo, contando cada rayita en la carretera, contando cada rayita y contando cada poste. Ese era como yo calmaba mi falta de paciencia. Cada poste lo iba contando, cada poste, cada rayita la iba contando, cada rayita la iba contando. Era mi manera, y yo no entendía que eso era falta de paciencia. Estoy batallando con mi paciencia. Dice, no te preocupes, yo me encargo. Y me mete a la prueba, y te mete a ti a la prueba. Y entonces tu fe es probada, y ahí Dios te puede recargar de paciencia. Y después vas a ser el hombre más paciente, la mujer más paciente. Amén. El hombre más amoroso, la mujer más amoroso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero si no entendemos, entonces nos perdemos la bendición, nos perdemos la oportunidad. Dios nos quiere vaciar y llenar de Él, vaciar de lo malo, vaciarnos de toda contaminación,
Porque aunque somos hijos de Dios, todavía traemos contaminaciones en nuestra vida. Aceptamos cosas en nuestra vida. Dios dice, no las aceptes como tuyas. El que es nacido de Dios no practica el pecado. No que no se equivoca, no que no peca, pero no practica el pecado. No lo ve natural en su vida. Y hay veces que nosotros ya lo vemos natural. Entonces, sea cual sea, en el caso de Job era el temor, en el caso tuyo no sé cuál sea, pero Dios quiere llenarte de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el deseo de Dios. Entonces Él quiere sacar todo eso. ¿Por qué lo quiere sacar? Porque todo lo que no viene de Dios te limita la existencia, te limita la capacidad de fructificar. Por eso dice: el que lleve fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué tiene que limpiar? ¿Qué tiene que podar? Bueno, esa impaciencia, ese amor frío, esa falta de gozo, esa quejadumbre, quejadumbre, ¿sí se dice? Quejadumbres. No, bueno, eso, la queja. La quieres sacar de tu corazón. ¿Por qué? Porque eso te limita tu potencial. Tú tienes un potencial muy grande en las manos de Dios, pero las cosas esas te limitan. Y si te limitan, tú nunca podrás alcanzar la mejor versión de ti mismo y no podrás bendecir a este mundo como Dios quiso que tú lo bendijeras. Entonces Dios dice: es mejor a veces, voy a quitar, cuando tú permites el mal que entre, yo quito la protección, viene la prueba, el enemigo toca para mal, y Dios dice: esa será la prueba, ahí purificaré tu fe. Gloria a Dios porque purifica la fe, pero hay veces que la podada duele. Así que voy a entenderlo en mi situación. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Entonces Dios quiere remover todas esas limitaciones de nuestras vidas. Ahora, el milagro, el enemigo, él no te puede tocar porque Dios te guarda. ¿Recuerdas la protección otra vez de Job? Había un cerco de protección, no lo podía atacar. Es como cuando Jabes oró, no Job ahora, pero Jabes oró, y le dijo: Dios, si me bendijeres y si tu mano estuviera conmigo y ensanchares mi territorio, dice, y si tu mano estuviera sobre mí y me guardaras del mal, para que el mal no me dañe. O sea que Jabes había sido atacado por el mal y no podía progresar. ¿Por qué? Porque el mal había entrado, la protección se había removido y el mal había entrado. Y él le pidió: Dios, yo quiero que tú me guardes del mal para que él no me dañe. Igual que la oración que Jesús nos recomendó a nosotros: pidan, no me dejes caer en tentación para que el mal no me toque. No me dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. O sea, si me libres del mal, el mal no me va a tocar. Jabes, cuando él dijo: si tú me guardas del mal, el mal no me va a dañar. Entonces Jabes fue prosperado. ¿Por qué? Porque el mal no podía meterse con él, porque Dios escuchó su oración. Entonces el maligno no te puede tocar. ¿Por qué? Porque Dios te guarda, a menos que Dios remueva esa protección. Ahora, no es que no quiere tocarte el diablo, el maligno, no es que no quiere tocar, él quiere, se muere de ganas de destruirte, pero no te puede tocar. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué hace Dios? Dios nos guarda, Dios nos protege. Entonces, 1 Juan 5:18, otra vez dice, es el pasaje que leímos antes: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Dios le guarda, y el maligno no le toca. O sea, no le va a tocar. A Job lo tocó, a Jabes lo tocó porque Dios quitó la protección, pero el que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces no es que el enemigo puede decidir tocarte,
No, no, Él quisiera tocarte todo el tiempo, quisiera destruir tu vida, pero Dios dice, no, yo no lo dejo que entre más, a menos que sea necesario. Y cuando es necesario, es que tu fe necesita ser purificada. Y Dios dice, ok, ahí yo lo voy a abrir. Cuando Dios permite algo que pasa en mi vida, es solo porque Dios lo permitió. El diablo lo quiso hacer hace mucho y Dios dice, no, 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 ok, ahora. ¿Por qué? Porque voy a purificar su fe. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, pero claro, si no vemos lo positivo, podemos llenarnos de amargura, de tristeza, podemos ponernos a llorar, qué desafortunados somos, qué triste historia, qué trágica historia. Pero Dios dice, hey, no, no, tienes que ver que yo estoy haciendo algo en tu vida. Ahora, ¿por qué? Porque aún si pecaste, recuerda primero, si pecaste, tienes que saber que Jesús es tu abogado. Primero Juan 2:1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la idea es mantén la protección, no peques. No peques. ¿Cómo mantengo la protección? No peques. ¿Cómo mantengo la protección? Entonces, Él te va a rodear. Dice, y si alguno hubiere pecado, no quiere decir que cada vez que tú pecas, el diablo te puede tocar. ¿Por qué? Porque Dios dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nunca pecó, así que su justicia Él te la da a ti. Dios, me equivoqué, dije lo que no debería de decir, pensé lo que no debería de pensar. Jesús, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre. Y no quiere decir que cada vez Dios va, si dije algo que no debería decir, ofendí a alguien que no debería haber ofendido. Imagínense, cada uno cuando habla, no falta ofensa en las palabras. En las muchas palabras siempre hay ofensa. Imagínense los que nos dedicamos a enseñar y hablamos a muchas personas, de una u otra manera vamos a ofender a uno o a otro. Entonces Dios dice, pero si hubieras pecado, tienes que saber que abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todavía ahí está enseñándonos que el pecado nos hace daño, pero dice, aun cuando pecaste, tienes que saber que tienes un abogado que te defiende. ¿Quién es el abogado? Jesucristo es nuestro abogado. Él es el que derramó la sangre, Él es el que nos puede librar en ese cerco de protección. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, el enemigo toca con cualquier manera. Aún ahí Dios está trabajando. Aún ahí Dios te está dando una salida, otra salida. Es bien importante que tú uses continuamente ese beneficio. Por eso Jesús nos alentaba, cuando oren así. No estamos pidiendo perdón por los pecados de hace 20 años o hace 10 años o hace un año o hace un mes. No, estamos pidiendo los pecados de hoy, los pecados de ayer, los que no te he pedido perdón, Dios. Y mañana otra vez, y mañana otra vez, y mañana otra vez. Siempre mantén las cuentas limpias. Es como si tuvieras un borrador y hubiera 10 ofensas y tú dices, Señor Jesús, usa tu borrador de nuevo, y Jesús lo borra otra vez. Y el enemigo viene con todos tus errores y los escribe ahí en el pizarrón. Y Dios, vas tú a Dios y le dices, Jesús, por favor, sé mi abogado, perdona mis ofensas. Y Jesús viene con el borrador y borra otra vez lo que el diablo había levantado como argumento en contra tuya. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Así que nos da esa salida. Dice, ve a Jesús, ve a Jesús. Ahora, note que ahí también nos advierte del pecado, pero dice, aún ahí, si hubieres pecado, tienes un abogado, ve a Jesús. Tú puedes ir personalmente a Jesús cada ocasión, cuantas veces sea. Cuando se termina esa oración, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Nunca la puedo repetir, cada día puedo orar de esa manera, pidiendo perdón y perdonando. El requisito para ser perdonado es pide perdón, pero perdona. ¿Cuál es el requisito? Pide perdón, pero perdona. O sea, pide perdón, pero perdona. Cada vez. Si yo quiero seguir siendo perdonado, tengo que seguir
perdonando. No puedo tratar yo que Dios me perdone cada vez y yo no perdonar. No, ya le di 20 oportunidades, ya le di 100 oportunidades, no, y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, ya no. No, si queremos ser perdonados hay que perdonar. O sea, esa es la idea. Ahora, no nomás nos da esa puerta de salida. En Santiago 5, 14 al 16, recuerde otra vez, es Nuevo Testamento, es Nuevo Pacto, el Evangelio de la Gracia. Mire, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y alguien podría decir: ¿alguno? Pues no, si hay tantos, hay bastantes. Es como diciendo: no es normal que un cristiano sea enfermo. ¿Por qué? Porque no es normal. Porque no es normal, porque Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando fue azotado en sus espaldas, llevó nuestras enfermedades, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Así que no hay manera de que un cristiano, no debe de ser normal que un cristiano esté enfermo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Mira la salida. Dice: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Escuche bien: y la oración de fe salvará al enfermo. La oración tiene que ser una oración de fe. Fe nada más crees. O sea, creo, visualizo y declaro, eso es fe. Y dice: y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levantará? El Señor. O sea, yo nada más oro y unjo con aceite, y el Señor lo levantará. Y escuche bien cómo el pecado está ligado a la enfermedad. Dice: y si hubiere cometido pecados, no dice pecados, sino pecados, le serán ¿qué? Perdonados. Ahora, todavía sigue hablando de que se confiesen unos a otros sus pecados, porque hay veces que cuando tú retienes el perdón con alguien, la enfermedad, el diablo aprovecha esa puerta abierta y entra la enfermedad. No estoy diciendo que cada vez sea así, por eso es bien importante entender, y lo he recalcado mucho, el caso de Job, porque sus amigos de Job empezaron: oh, Job, debes de ser tan pecador que Dios te mandó esa enfermedad y la muerte a tus hijos y perdiste todos los negocios, has de haber sido un pecador. Y Dios terminó con Job y va con los amigos de Job y le dice: ahora sí vamos a hablar ustedes y yo. Y les dice: vengan para acá, ustedes acusaron a mi siervo Job. Si ustedes no van y le piden perdón y que ore por ustedes él, y le llevan un regalo de dinero. O sea, note porque no era nada más como que me perdonas, no, había que llevar un cabrito. O sea, y no era cualquier regalo, era una cantidad con la que Job iba a empezar otra vez su propio negocio, porque quedó en la quiebra. ¿Cómo se pudo levantar al doble? Porque recibió la inversión para empezar su negocio. Al poco tiempo Job multiplicó la inversión y ahora él era más rico de lo que había sido antes. ¿Se da cuenta? O sea, nunca juzgues lo que otro está pasando, porque puede que esa persona es mucho mejor que tú, por eso Dios lo está limpiando. Porque dice: al que lleve fruto mi Padre lo limpiará, para que lleve aún más fruto. Job no era peor que sus amigos, era mejor que sus amigos, por eso Dios lo limpió para que llevara aún más fruto. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, nunca juzgues a una persona: oh, pues ha de ser tan malo que mira lo que le está pasando. No pasa así. Pero luego quiero ir otra vez a Santiago 5 en el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Número 1, no tomes la enfermedad como normal, no te acostumbres a la enfermedad, sino que tienes que hacer: llama a los ancianos de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son los ancianos de la iglesia? Ok, le voy a decir quiénes son los ancianos. ¿Quiere que le presente unos ancianos?
Mire, Edgardo, ¿te puedes poner de pie? Obed, ¿te puedes poner de pie? Yo sé que no se miran tan ancianos. Voltea, Edgardo, mire, no tiene nada de arrugas ni nada. Ni siquiera canas tiene. Obed no tiene canas todavía. Bueno, ¿quieren conocer ancianas? A sé si te puedes poner de pie con tu esposito. Vicky, ¿te puedes poner de pie tantito ahí? No tiene canas. No te las pintas, ¿verdad? No, todavía no se las pinta. Pero esos son los ancianos. Son ancianos, son gente en la Biblia, gente de fe, gente que está sirviéndole a Dios. Cuando tú empiezas a servir a Dios, hay una unción diferente. Cuando dejas de enfocarte en ti y te enfocas en ayudar a otros, eso te trae una fe diferente. Pueden sentarse, ancianos. Ahora quiero presentarle más ancianos. A ver, ¿cuántos líderes de célula hay aquí? Pónganse de pie, por favor. Líderes de célula, que tienen una célula. No importa qué tamaño, pónganse de pie. Denle un aplauso a cada líder de célula. Bueno, les presento otros ancianos y ancianas. Esos son ancianos y ancianas que usted puede llamar. Pueden sentarse, ancianos y ancianas. Usted los puede llamar. Y ahora note la instrucción. Porque uno puede decir, ¿qué hay de milagroso en el aceite? No, no es lo milagroso del aceite, es lo milagroso de la obediencia. Entonces, únjalo con aceite. ¿Por qué los ungimos con aceite? Porque Dios lo dijo. Jesús es el que está hablando esta palabra. Entonces, dice Dios, únjalos con aceite, oren por él, únjalos con aceite. Dice, oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Tiene que ser en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levantará? El Señor. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Porque aunque no se supone que practicamos el pecado, igual pecamos. Job pecó con temor. Una persona puede pecar de muchas maneras. Dice, pero cuando oren y lo unjan con aceite, dice, aún los pecados les serán perdonados. Entonces, no lo tome como normal. No lo tome como normal, pero siga la instrucción. Por eso qué bueno es tener líderes de célula. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene un líder de célula, usted puede tomarlo a él como su anciano, como la persona que le va a ayudar. Entonces, pero la prueba superada tiene una caducidad. Dios mismo te da la salida. Ahora, este pasaje que voy a leerles, 1 Corintios 10:13, habla de la tentación, pero lo mismo sucede con la prueba. Dice así, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, no solamente la tentación, pero la prueba tiene el momento de la salida. No llegó para quedarse, llegó para producir fruto en tu fe, una fe más fuerte. Pero una vez que termina, entonces ahora puedes ser liberado de esa prueba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no damos un aplauso a Jesús que nos da la victoria? Es hasta que aprendes lo que tienes que aprender. Ahora, siempre recuerda, no es porque tú eres peor que el que está a tu lado. No. Si no Job, entonces hubiera Dios escogido a sus amigos de Job. Porque Dios les dice, hey, ustedes no tienen derecho, ustedes, mi siervo Job, yo estoy trabajando. Lo que empezamos la reunión era diciendo, el que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, no limpia al que lleva menos fruto, limpia al que lleva más fruto. No escogió a Job porque era el peor, sino porque era el mejor. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Entonces, me encanta este pasaje. Una vez que superaste la prueba, me encanta este pasaje, Deuteronomio 28, 7 al 9. Dice así, dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Yo preferiría que mejor Dios, que no se levante ningún enemigo contra mí. Dios dice, no, te voy a permitir a veces enemigos,
Pero Dios se encargará de tus enemigos. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y yo me imaginaba como venían todos bien confiaditos, venían bien formaditos, y al último llegan y se encuentran sorpresa. El ángel de Jehová está alrededor de ti y te está protegiendo. Y ellos pensaban que eras presa fácil, que ya te tenían en el suelo, pero los ángeles de Dios te rodean alrededor de ti. Me recordé mucho de esta persona que dice que era un misionero y en un país de esos muy pequeños, no recuerdo el lugar, olvidé el lugar, pero dice que cuando él estaba en ese lugar, vinieron el jefe de una tribu y le dijo: si no te vas de aquí, te vamos a matar esta noche. Vamos a ir mi tribu y yo y te vamos a matar. Y él empezó a orar: Dios, protégeme. Y se pasó la noche y nunca llegó el hombre este. Y dice que al tiempo regresó a la iglesia que lo había enviado como misionero a esa tribu y les empezó a testificar de que lo que había pasado, que lo habían amenazado, pero Dios lo había protegido. Y dice que la secretaria, decía la historia esta, que la secretaria le pregunta: ¿qué fecha fue esa? Dice: porque nosotros nos reuníamos a orar por ustedes. Y dice que le dio la fecha y la secretaria checó y dijo: esa fecha tuvimos oración por ustedes, esta vigilia de oración. Y dice que él había ido con el jefe de la tribu y le había preguntado: oye, porque ya se había convertido el jefe de esa tribu, y le dice: ese día que me dijiste que me ibas a matar en la noche, ¿por qué no fuiste? Dice: oh no, sí fuimos. Dice: pero había 25 gigantes alrededor de tu casa y estaban protegiendo tu casa, y por eso no pudimos hacer nada, nos regresamos, pero sí fuimos a matarlos. Y dice que la secretaria tenía en el récord y decía exactamente las personas que se habían reunido a orar, a interceder. Dice: eran las personas que los de la tribu habían mirado. No recuerdo el número, pero alrededor de 25, 27. Dice: eran los que estaban rodeando, estaban hincados allá en oración, y el jefe de la tribu y estos asesinos que venían a matarlos era el número que vieron rodeando la casa. O sea que tu oración tiene poder. Yo nunca había estado tan consciente del poder de la oración, y ahora por eso yo les digo a mis líderes: yo oro por ustedes, yo quiero que ustedes hagan lo mismo por mí. Amén. Líderes de célula, ¿cuántos dicen amén? Entonces oramos unos por otros. ¿Por qué? Porque juntos nos protegemos unos a otros. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces dice Dios: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y luego dice: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Los graneros es donde se almacenaba para comer este año y el que viene y el que viene. Ahora no usamos graneros, usamos el banco. Dios dice: Jehová bendecirá tu banco. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. Y luego escuche bien cómo va ligada la obediencia a la bendición. Dice: cuando guardares los mandamientos de Jehová. ¿Cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová y anduviereis en sus caminos. O sea, va ligada la obediencia. Ahora, aunque hayas fallado, recuerda: abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. Si estás viviendo una prueba, ve a tu abogado. Recuerda: la sangre de Cristo es nuestra alma poderosa.
por un lado. Por otro lado, tenemos otra salida. Está enfermo alguno entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren una oración de fe. Unjan con aceite y si estuviera enfermo y aún si hubiere pecado, le serán perdonados los pecados. Vamos a usar todas las armas. Use la sangre de Jesús. Vaya al abogado que es Jesucristo y use la sangre de Jesús. Ese es el antídoto. Y eso no está peleado con ir con los ancianos y decirles: hey, ancianos, oren por mí. Líder de célula, ora por mí. Estoy pasando esto. Y úngeme con aceite. Y deje que lo unjan con aceite, todo a la misma vez. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces no vamos a parar la guerra espiritual. Dios va a purificar mi fe, pero eso no quiere decir: oh, pues voy a esperar otros 20 años a ver qué pasa. No, haga todo al mismo tiempo. Podemos aprender lo que no aprendimos en 20 años, podemos aprenderlo en estos 20 días. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie y vamos a orar todos juntos. Santiago 1, 2 al 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la fe probada produce algo. Yo no puedo estar en sumo gozo si pienso que la prueba me va a destruir, si estoy pensando que todo se va a poner peor. No. Yo abro la ventanita de la fe y alcanzo a ver que todo afuera en el futuro está mejor, que nada será lo mismo, que todo será mejor. Diga conmigo: todo será mejor. Todo será mejor. Si yo lo creo, entonces Dios dice: ¿está enfermo alguno entre vosotros? No se preocupe, vaya al abogado. Segundo, háblele a los ancianos y oren y únjale con aceite. Y si hubiere pecado, le serán perdonados aún los pecados y será sanado de la enfermedad. ¿Cuántos creen con todo el corazón? Vamos a creerlo. Y cierra sus ojos y dígale: Dios, perdóname cuando quité mis ojos de ti, cuando pensé de la prueba equivocadamente. Perdóname cuando perdí de vista lo que tú estás haciendo, que tú estás llevándome a la prueba para poder purificarme, porque mi fe es preciosa a tus ojos. Hoy te pido perdón. Ayúdame cuando estoy viviendo la prueba a abrir el corazón y aprender lo que tengo que aprender. Ayúdame a escuchar tu voz. Lávame mis oídos, lávame mis ojos, para que yo pueda ver, para que yo pueda arrepentirme de lo que me tengo que arrepentir, para que yo pueda dejar el pecado que estaba adentro de mí. Y ayúdame también a recordar que Jesucristo es mi abogado, que cada día, como Él me recomendó, yo pida perdón, que cada día, como Él me recomendó, busque la fuerza en Él para no caer en la tentación y ser guardado del mal. Pero también ayúdame para que cuando esté en la enfermedad no la vea como algo normal, pero que llame a los ancianos de la iglesia y pida que oren por mí y me unjan con aceite, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias porque tú cuidas de mí y tú me sacas aún mejor de lo que yo estaba. Gracias, Padre, porque lo hiciste con Job y lo harás conmigo. Lo hiciste con Jabes y lo harás conmigo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Recibe mi gratitud y estaré en sumo gozo cuando esté en diversas pruebas. Recibe mi alabanza, recibe mi adoración y purifícame más y más. Ayúdame a apartarme de los que me son ocultos, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Diga conmigo: la enfermedad no es normal en mi vida. Por la sangre de Jesús yo he sido redimido
de toda enfermedad, de toda pobreza, de toda ruina, de los problemas matrimoniales, de los problemas familiares. Yo he sido liberado por la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy, Dios, pongo mi vida en tus manos poderosas y te doy gracias cuando me pasas por la prueba, porque me estás purificando. Ayúdame a escuchar tu voz. Dame la habilidad de entender cuando me estás hablando, para poder arrepentirme y para poder cerrar las puertas que el enemigo aprovechó para entrar y tocar mi vida. En el nombre de Jesús, me pongo en tus manos. Espíritu Santo, gracias por ser mi maestro. Gracias por enseñarme. Gracias por guiarme a la victoria. Hoy declaro, cuando salga de la prueba, seré mejor. Voy a crecer, pero mientras tanto, te voy a servir. Voy a fructificar, porque tú me limpiarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Hola, ¿qué tal, iglesia? Bienvenidos nuevamente, qué gusto saludarles y qué bueno que estuvieron con nosotros en este tiempo de adoración y de alabanza. Hoy tengo la oportunidad de estar con ustedes y compartirles un principio de Dios que ha bendecido mi vida y la de mi familia. Y hoy que tengo este privilegio, les comparto este pasaje que lo van a encontrar en el libro de 2 de Corintios 9:7. Y dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué palabra tan más poderosa. Y hoy yo te invito a que tú te decidas hoy en este día a dar tu diezmo, a dar tu ofrenda con un corazón gozoso, con un corazón que sabes que vas a recibir de parte de Dios. Recuerda que Dios ama al dador alegre. Así es que dalo con todo tu corazón, sabiendo que el Señor te va a responder y sabiendo que el Señor te va a guardar. Hoy me gustaría que así todos juntos se pusieran de pie para poder orar. Y también quiero invitarlos a que puedan dar su diezmo y su ofrenda a través del número que se encuentra en pantalla. Lo puedes hacer en la aplicación Tylee y lo puedes hacer a través del sobre que se encuentra en tu silla. Y así como se encuentran todos de pie, yo los invito a que oren conmigo. Padre, hoy venimos delante de ti en el nombre de Jesús, dándote las gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Hoy ponemos nuestro diezmo, nuestra ofrenda en tus manos y te pedimos, Señor, que tú lo bendigas. Hoy damos con todo nuestro corazón. Hoy venimos con un corazón alegre entregándote estos diezmos y estas ofrendas. Y Padre, te pedimos que tu sangre poderosa sea cubriéndolas y que seas tú, Señor, abriendo las ventanas de los cielos para que esas bendiciones vengan sobre nosotros y nuestras familias y en todo lo que emprendamos. Hoy todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.